Hola a todos, a todas. Vamos a comenzar ahora. Primero que todo me quiero presentar, me llamo Daniela Cápona. Soy licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, magíster en Filosofía por la Universidad de Chile y actualmente candidata a doctora por la Universidad de Chile y la Universidad del Estudi Roma III. El curso se trata sobre Spinoza y la estética entre Vermeer y Rembrandt. Y la idea de esta primera clase es fundamentalmente ver los fundamentos del Renacimiento para ver el cambio hacia el barroco holandés. Pero primero que todo me gustaría saber si es que ustedes saben algo de Spinoza, si tienen alguna base, si han leído, si no han leído, si son especialistas, etcétera, etcétera. Si es que alguien quiere hablar, puede hacerlo libremente. Hola. 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 Bueno, Dani, yo estudié un poco Spinoza contigo hace varios años. ¿Me escuchan? Sí. Y he estado leyendo de nuevo la ética para mi magíster, pero no me dedico a eso ni mucho menos, así que feliz de aprender de cero, básicamente. Eso. Perfecto. Hola. Hola. Yo descubrí a Spinoza hace poco, el año pasado, y leí el Tratado Político y leí los primeros 3 libros de la Ética y escuché algunas conferencias de Diego Tatián sobre Spinoza, pero para nada soy especialista. Sí me interesa muchísimo, pero no soy especialista. Perfecto. Si alguien más quiere hablar, este es el momento. Y si no, partimos también. Sí, parece que no. Ya. Bueno, como les dije, esta primera clase va a ser sobre el Renacimiento principalmente. Y en ese sentido, no voy a hablar de Spinoza ahora. Voy a hablar en la segunda clase cuando empiece a hablar del barroco holandés, porque quiero mostrar principalmente el cambio de paradigma que implica al mismo tiempo un cambio en la noción filosófica de lo que es el arte y de cómo se puede comprender el arte. Ahora bien, como para partir y haciendo como un poco antesala, yo creo que en Spinoza uno puede hablar de estética en distintos modos. Por ejemplo, como una teoría de la experiencia sensible, que es principalmente lo que yo trabajo, pero también a partir del concepto de obra de arte. Es cierto que Spinoza no escribió nada sobre la obra de arte, pero sí se pueden atribuir ciertas categorías pictóricas, pueden leerse en clave filosófica para, entre comillas, dar a entender una visión espinosista del arte. Por ejemplo, Gebhardt lo hizo con Rembrandt, actualmente lo está haciendo, no sé, Roberto Diodato, lo está haciendo también Lorenzo Vinciguerra, entre varios autores, porque si bien el tema de la estética es como relativamente nuevo, como que tuvo un auge hace un par de años. O sea, yo creo que la primera persona que habló de estética en Spinoza, bueno, aparte de Gebhardt con el texto de Spinoza y Rembrandt, fue Filippo Mignini en Ars Imaginandi. Y eso es como el 50 en Italia. Y después de eso hubo como un salto, y en el 90 aparece un texto que se llama ¿Por qué Spinoza no puede tener una estética? Y de ahí, yo creo que hasta hace un par de años, con Lorenzo Vinciguerra, empezó de nuevo, entre comillas, a aparecer el tema del arte y de la estética nuevamente, entre comillas, en el escenario filosófico espinociano. Así que eso, yo lo que voy a hacer ahora, tengo un PowerPoint que les voy a compartir porque es de imagen, principalmente exposición de imágenes de obras de arte, porque mi intención es evidenciar ciertas cosas como bien, o sea, no sé si pictóricas, pero sí dar a entender ciertas cosas. Ahora bien, compartir. Si me pueden decir si se ve
estaría genial. Sí. Sí, sí. Ups, sí. Dios mío, la poca tecnología. Ya. Renacimiento y Greco holandés. Aquí vamos a hablar solamente de Renacimiento ahora. Y, ay. Ups, sí. Y dejé solamente el PowerPoint. Entonces, mi idea principalmente es primero que todo ver ciertos fundamentos. Del Renacimiento yo voy a considerar 3 conceptos clave que son los que me interesan a mí para tratar una estética en Spinoza, que después los vamos a ir desarrollando, pero quiero ver sus bases en el Renacimiento. El primero es el concepto de cuerpo, que en esta época está muy relacionado con el tema de la salud. O sea, el Renacimiento hereda casi toda la teoría de la salud, por decirlo así, o de la medicina de Galeno, con muy pocos cambios, y esto implica un quiebre con la figura de Andreas Vesalius. No sé si ustedes conocen a Andreas Vesalius, que es el padre de la anatomía moderna, y él escribe un texto que se llama el De Humani Corporis Fabrica. Este texto es fundamental para la anatomía moderna, pero no solo para la anatomía. Porque este texto tiene como fundamento el análisis del cuerpo de una forma de láminas. Entonces es el primer libro, entre comillas, médico que está con este tipo de imágenes, en donde si bien se muestra la fisiología del cuerpo, y usualmente se ha dado ese carácter a esta obra, una obra más bien funcionalista, tiene una importancia iconológica sumamente importante. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué es importante Andreas Vesalius en este contexto? Que justamente la noción de Humani Corporis Fabrica aparece en la ética al menos 4 veces. Spinoza, en la famosa frase que Deleuze retoma y dice qué es lo que puede un cuerpo, después de eso justamente aparece la noción qué es lo que puede un cuerpo como la fábrica del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, es una noción que yo creo que no es azarosa. En los estudios spinozianos, si bien no se ha hecho un énfasis directo, sino que más bien se ha hecho como que este texto alude a Vesalio, nunca se han analizado muy bien las repercusiones que este texto podría tener en la noción de cuerpo de Spinoza. Si bien es un texto de fisiología que es con muchas láminas y iconológica, también tiene texto al lado. Sin embargo, dada la utilización del concepto de fábrica en latín, usualmente este término fue traducido al español como estructura, como arquitectura, también como máquina o edificio. Entonces, las interpretaciones que han surgido a raíz de esta obra han sido principalmente de índole mecanicista. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Que se trata de un cuerpo muerto, principalmente por la evidencia de que se trata de un libro fundamentado en la experiencia de la disección de los cuerpos. ¿Qué es lo importante de la disección de los cuerpos? Primero que todo es que Andreas Vesalius es como uno de los primeros que estableció este tipo de prácticas, en ese sentido, la disección no era solamente para ver dónde están los órganos, al modo de una anatomía, sino también ver cómo se conectan los órganos. En ese sentido es fábrica. Entonces, cómo los órganos se van juntando haciendo estas funcionalidades. Sin embargo, como les dije antes, se redujo a una posición meramente mecanicista de lo que es la anatomía, y después cuando entra William Harvey a explicar el tema de la circulación sanguínea, se dice que el gran paso es del cuerpo muerto de Vesalio a la noción vitalista de William Harvey. Ahora bien, esta noción, entre comillas, mecanicista, ha sido criticada, entre otros, por Canguilhem, que también encuentra que la potencia del cuerpo vesaliano es justamente la energía, en cuanto a que se trata de flujos. En este momento, esto lo voy a volver a retomar después cuando hable de Spinoza, pero es para dar ciertos lineamientos.
Sabemos que el Renacimiento se fundamenta en una posición centrada en el hombre. O sea, siempre se ha dicho ya la típica de que el Renacimiento se fundamenta en una visión antropomórfica. Sin embargo, yo creo que esta posición antropomórfica no es, por decirlo de algún modo, la típica referencia de que el hombre es el centro del mundo. Ese típico gran cambio a un subjetivismo, por decirlo de algún modo. Cuando, por ejemplo, Alberti va a hablar en el de pintura sobre la noción de arte que se está gestando en esa época, va a hablar de Protágoras y de la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. En efecto lo es, pero no es en el modo en que usualmente se suele atribuir. Ahora bien, la otra noción de cuerpo que quiero destacar es la de Vitruvio, que aquí aparece en relación al dibujo de Da Vinci, que establece una noción de cuerpo geométrica al mismo tiempo que proporcional. Esas son las dos lecturas que se hacen de este dibujo. Pero, sin embargo, cuando vemos este dibujo, la noción de cuerpo que aparece también es abstracta. ¿Por qué? Porque el cuerpo aparece, por decirlo de algún modo, medible. Lo que, entre comillas, caracterizaría al hombre es su ser partes extrapartes, como un cúmulo de cosas que uno puede ir midiendo, cuantificando. El cuerpo finalmente es un cuerpo geométrico abstracto, en donde no hay movimiento, porque la geometría que se le aplica es una geometría también que no tiene movimiento por sí mismo, sino que es un movimiento que siempre viene al exterior. Aparte de estas nociones básicas sobre el cuerpo, que solamente quiero repasarlas, lo que me interesa más que todo es el tema de la perspectiva. Yo creo que el arte renacentista es sumamente conocido. Por ejemplo, la Anunciación de Leonardo da Vinci, y tenemos varias obras de arte que nosotros conocemos al menos de vista. Por ejemplo, La Ciudad Ideal de Piero della Francesca, la Trinidad de Masaccio, La Última Cena, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, detrás de estas obras de arte, la estructura que permite que estas obras de arte existan como existen es justamente el descubrimiento de la perspectiva lineal o cónica, que lo hace Brunelleschi. ¿Qué es lo importante de la perspectiva? La perspectiva es lo que permite que una superficie bidimensional adquiera caracteres tridimensionales, es decir, es la profundidad. ¿Y qué permite eso? La organización del espacio y de los cuerpos en un plano. Entonces, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en el periodo anterior en el gótico, ya no se trata de poner planos sobre planos, sino de una geometrización que hace de la obra de arte una cierta racionalización de sus propias leyes. Por ejemplo, tenemos acá la Anunciación. Aquí está el diagrama de cómo se estableció la perspectiva por Brunelleschi, pero quiero ver otra cosa aquí. Ya, el tema de la perspectiva cónica, si bien es antecedida por el Giotto, es, entre comillas, probada por Brunelleschi y mayormente desarrollada por Alberti y por Da Vinci, a nivel teórico. Lo que me interesa de la perspectiva es que al tratar de hacer el espacio tridimensional, se fundamenta en una teoría de la visión. Si vemos esta imagen, los puntos que convergen en el vértice sería el ojo del observador, que proyecta líneas paralelas, entre comillas, en los puntos entre comillas, del objeto a ver. Y se crea un cono. A partir de este cono, entre comillas, este cono define lo que es visible dentro de la obra de arte. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque lo que hace finalmente la perspectiva, aparte de otorgarle una visión de mayor realismo a las obras, es justamente una estructuración del espacio, una cierta producción del espacio. El arte del Renacimiento, si bien es caracterizado usualmente por la belleza de los cuerpos, su mayor importancia es en el tema espacial.
en cómo el arte deviene una construcción matemática y una representación abstracta, geométrica. Por ejemplo, es cierto que los motivos del arte renacentista van a ser siempre motivos, no quiero decir que son siempre religiosos, pero van a estar ligados a la religión, pero el concepto que Alberti utiliza es que la obra de arte es como una ventana para ver la historia. Y la historia hace referencia a cualquier hecho, entre comillas, que sea digno de ser recordado. Y ahí la obra se presenta como una representación teatral, como una relación entre escenario y espectador. Lo importante de la perspectiva en este sentido, en esta relación entre escenario y espectador, es que el observador que establece el cono visual va a ser el punto siempre central de la obra. Es decir, la distancia entre el ojo del observador y la obra, o el objeto, mejor dicho, va a ser el punto central. Es decir, si el artista creó una obra desde cierta perspectiva, el que la aprecia desde otro punto no va a ver la perspectiva, entre comillas, bien hecha, bien ejecutada. Entonces depende del punto de vista del observador. Muy bien. Ahora bien, para que exista la perspectiva, por ejemplo, aquí está, abajo está la pintura original y abajo está la recreación de las líneas paralelas que crean el eje cónico, que hay dos ejes. Es que supone una teoría de la visión. Sin embargo, no es una teoría de la visión. Para hablar de la teoría de la visión, en esta época hay que retrotraerse necesariamente a la óptica de Alhazen. Sin embargo, si bien se fundamenta en esta óptica, que es una óptica esencialmente geométrica, que ve en la luz una entidad material, es decir, que la imagen finalmente se crea en la retina y no se trata de que la luz, entre comillas, tenga una existencia propia, o sea, una existencia solo en el observador, lo que hace es que se trata de una transformación, por decirlo de algún modo. Hay una transformación de lo que hizo Alhazen como teoría de la visión, dígase una teoría fisiológica y física de la visión, que analiza el rol del ojo en el proceso perceptivo, a una teoría de la imagen. El Renacimiento va a hablar siempre de imagen, nunca va a hablar de visión. No le interesa el proceso perceptivo mediante el cual se genera la visión, sino solo la imagen que se construye. Nuevamente, hay que hacer énfasis en que lo que se pinta no es lo real, sino es la representación. Y lo mismo pasa con el espacio. El espacio que crea la perspectiva no es el espacio real, sino una representación del espacio. Entonces, como nosotros podemos ver, aquí está el trazado de la perspectiva de la Última Cena, que tiene un punto focal que se va diseminando según los objetos que están en la obra. A mí, ¿qué es lo que más me interesa? Es que justamente la teoría de la perspectiva cónico-lineal ha sido analizada como la creación de un espacio, perdón, me fui muy adelante, como la creación de un espacio abstracto y geométrico. Esta creación de un espacio abstracto y geométrico tiene directa relación con lo que después va a postular Descartes en relación al espacio, y va a cambiar también en el paso al barroco. O sea, cómo se configura la noción de espacialidad. Porque finalmente la teoría del espacio, por decirlo así, del Renacimiento, va a permitir que se genere la composición pictórica de los cuerpos. ¿Ya? Entonces, al hacer una representación abstracta del espacio, en donde el espacio es homogéneo e infinito, esta representación del espacio pugna contra la noción de espacio psicofisiológico. Por ejemplo, Panofsky va a usar la noción de forma simbólica respecto de la perspectiva y va a apelar que se trata de una construcción matemática en donde los objetos solamente se van ordenando. ¿Por qué? Porque tienen coordenadas precisas. Y este espacio abstracto
geométrico va a, entre comillas, otorgarle una cierta objetividad, pero es una objetividad aparente. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el punto que opera como vértice es del ojo del observador. O sea, el sujeto controla la producción del espacio, lo que se ve. ¿Ya? En este sentido, nuevamente, la composición pictórica de los cuadros renacentistas tienen una matematización de lo que es el arte, de lo que son los cuerpos, de lo que es el espacio. Y esta forma de comprender el arte cambia en el barroco. No solo en relación a los motivos pictóricos, dígase que, entre comillas, no va a ser tan frecuente, por ejemplo, los motivos religiosos o ciertas, por ejemplo, la perfección en el pintar los cuerpos, sino que lo que cambia esencialmente es un tema también técnico. Dígase que se pase de una teoría de la imagen renacentista a una teoría efectivamente de la visión, que está amparada justamente en el desarrollo tecnológico y físico principalmente de la óptica en el paso del Renacimiento al Barroco. Este cambio, entre comillas, científico va a modular la composición pictórica de los cuadros. Entonces vamos a pasar de ver cuadros de este tipo como la Trinidad de Masaccio, en donde está configurada la perspectiva lineal o cónica, la Última Cena con su propia configuración pictórica. Vamos a pasar a cuadros como los de Vermeer, que esta es La Lechera, uno de los cuadros más conocidos, a La Joven de la Perla, a La Ronda de la Noche de Rembrandt, en donde, si bien el tema del cambio es evidente a nivel, por decirlo de alguna forma, visual, se trata de un cambio en la configuración, en cómo se produce la imagen. Porque ya no se va a pintar la imagen, sino que se va a pintar la visión. Justamente por la introducción y la masificación, más que nada, de la cámara oscura. En este sentido, lo que quiero poner énfasis es justamente en que del Renacimiento al Barroco, lo que cambia no es solo la cultura, sino es una forma de comprender los fenómenos físicos que afectan a la forma en que nosotros comprendemos el arte. Y también afecta en cómo Spinoza comprende la noción de cuerpo. Porque si vamos pasando desde Galeno, por ejemplo, a la noción de cuerpo de Vitruvio, con la teoría de la proporción, que lo hace un cuerpo geométrico, un cuerpo medible, a una concepción de la perspectiva que crea un espacio abstracto, geométrico, es decir, un espacio que no es real, porque es imagen, y es un espacio que pugna, como dice Panofsky, con el espacio psicofisiológico, lo que se representa finalmente es un espacio muerto, es un cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque son cuerpos geométricos. No hay vida en esos cuerpos. Lo que se representa no es la vida, sino solamente una posición, una ocupación del espacio. Y el cuerpo nunca va a presentar, entre comillas, una propia vitalidad, como sí lo va a hacer después el barroco. Este cambio, como les dije, que es influenciado en la física, tiene relación también con Spinoza, porque nosotros sabemos que Spinoza tuvo una educación, pero sin interlocución, con varias personas de su época que eran importantes. Christian Huygens, por ejemplo, tuvo correspondencia con Oldenburg respecto de la naturaleza del nitro, y varias experiencias que también van modulando su filosofía. En este sentido, el cambio de una comprensión del cuerpo y del espacio renacentista, que es fundamentalmente geométrica, podríamos decir que responde más bien a Descartes y a Kant, más que a Spinoza. Así que, si bien hay ciertas lecturas que tratan de hacer a Spinoza un renacentista, y en cierta medida lo hacen, lo logran hacer situándose desde una perspectiva en donde el espacio también adquiere ese rol, es porque justamente en Spinoza también existe, no sé si decirlo como prejuicio,
pero sí una lectura sumamente expandida de un mecanicismo férreo, haciéndolo continuador de Descartes, pero sin una reformulación de su teoría. Particularmente y personalmente, creo que esta posición es un poco errada o bien sobreenfocada, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Spinoza, es cierto, es heredero del pensamiento de Descartes, es una cosa que nosotros no podemos negar. Sin embargo, no se puede decir que simplemente continúa el mecanicismo cartesiano. Es cierto, existe un mecanismo, pero un mecanismo resignificado. ¿Por qué? Porque lo que hace Spinoza en la ética con la geometría es otorgarle un movimiento, es una geometría que se mueve, no es una geometría de cuerpos muertos. Esto lo va a decir Alexander Maceron y también es algo que trabaja Erika Itokazu, que es un trabajo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos permite ver no solo el cambio del Renacimiento al Barroco, sino una concepción, no quiero decir vitalista porque eso tiene otras implicancias, pero sí una concepción de lo que significa, podríamos decir, la potencia en sí misma, la potencia también del cuerpo. Ahora bien, a nivel estético, si volvemos a este cambio entre Renacimiento y Barroco, si bien al Barroco siempre se le ha otorgado la cualidad del infinito por el tema de la utilización de la luz y las sombras, vemos también que entre Rembrandt y Vermeer, que son los exponentes máximos, entre comillas, del Barroco holandés del siglo de oro, tienen muchas diferencias en cómo se comprende lo barroco. Apreciar, por ejemplo, los cuadros de Vermeer es siempre ver la luz, pero la luz en el color, cómo la luz altera el color y le otorga o bien más sombra, o bien la luz entre comillas, podremos decirle, ya no es blanca, sino que es colorida, de alguna forma. En cambio, si nos vamos a Rembrandt, siempre hay una oscuridad. Es decir, hay una utilización del chiaroscuro mucho más patente y que lo ha llevado a ser considerado como, entre comillas, el genio de la luz del barroco. En fin. A mí lo que me interesa mostrar, estos son otros artistas que también, para no encerrarlo siempre en Vermeer y Rembrandt, pero para ver un poco la continuidad pictórica, lo que me interesa mostrar en relación al barroco, y principalmente en relación a Vermeer y Rembrandt, es que si bien ambos, entre comillas, corresponden a un mismo periodo estilístico, por decirlo de alguna forma, ambas formas de comprender el arte o de la configuración pictórica de sus obras de arte conducen a lecturas filosóficas distintas. Y aquí estoy haciendo una introducción un poco más general de lo que es el curso. La lectura más expandida sobre la noción de estética en Spinoza en relación a la obra de arte tienden a acercar más a Spinoza a Vermeer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, la utilización de la luz tiene otra forma que la utiliza Rembrandt. Rembrandt va a enfatizar siempre más la sombra y la luz en un contraste más fuerte. En cambio, Vermeer siempre va a enfatizar más, entre comillas, la claridad de la luz o la transparencia de la luz, o mejor dicho, la luz misma. ¿Ya? Esta utilización de la luz y el cambio que produce significa leer a Spinoza de una forma distinta. Usualmente la atribución o el acercamiento que se hace de Spinoza a Vermeer es justamente haciendo de la luz una metáfora de la verdad. Lo cual, si bien puede ser cierto, porque hay antecedentes en los textos de Spinoza que sí hablan de la luz en relación a la noción de verdad, no es un criterio epistemológico que se recoja a lo largo de toda su obra de forma sistemática. Es cierto que el trabajo de la ética es esencialmente epistemológico. La ascensión de los géneros de conocimiento
Es un trabajo epistemológico que, entre comillas, busca un ascenso cognitivo sin perder las bases del conocimiento anterior, de los géneros de conocimiento anterior. No me atrevería a decir que se fundamenta en una noción de la luz pura, que es lo que usualmente se hace. Se hace una lectura de Fermat en relación a la utilización de la luz con la ciencia intuitiva, que es lo que hace Roberto Diodato. También lo hace un Jean-Claude Martin. Y esta forma usualmente hace de Spinoza un idealista. En palabras sencillas, hace de Spinoza un idealista, porque reduce lo real a lo racional a la luz. Y es lo que hace también finalmente Deleuze. Deleuze, cuando habla de Spinoza en relación a conceptos artísticos, que lo hace en el pintura, el concepto de diagrama y en el texto de las tres éticas, lo que hace es finalmente otorgarle a Spinoza un rol que está, que entre comillas no está escrito en la ética, que es el de buscar la verdad y hacer de la verdad lo real, una lectura casi hegeliana de Spinoza. ¿Y qué hace con eso? Borra el potencial de la imaginación, porque en Spinoza la imaginación también tiene una potencia, y eso es lo que a Deleuze le cuesta mucho entender. Y, entre comillas, voy a enfatizar con la figura de Deleuze porque siento que es la más conocida y más expandida, y creo que erróneamente expandida en ciertos puntos, porque si bien el análisis ontológico es brillante en lo que refiere a la teoría del modo finito y especialmente en lo que refiere a los conceptos artísticos o categorías artísticas que vinculas con Spinoza, se torna una lectura idealista. Por ejemplo, Deleuze va a ser sumamente enfático en decir que la imaginación no firma nada, que casi no tiene realidad. ¿Qué hace esto? Hace imposible el ascenso en los géneros de conocimiento. Después, finalmente, en el problema de la expresión, va a tener que aceptarlo de mala gana. Pero ¿qué pasa con eso? Si tenemos La joven de la perla, si tenemos La lechera de Vermeer, y si nos vamos a la ronda de noche de Rembrandt, o al Cristo de Maús, el cambio en una noción espinosista del arte, ¿cuál sería? Si lo que prevalece aquí es la sombra, ¿cómo podríamos leerla spinosianamente? Ya sabemos que Vermeer se analiza el tema de la luz, y la luz se hace relación con la verdad. ¿Cómo podemos leer la sombra en Rembrandt? ¿Y cómo podemos hacer un cambio de una versión idealista a una materialista? Yo creo que esas preguntas que nos van a enfrentar teóricamente entre Rembrandt y Vermeer van a ser centrales para comprender la filosofía espinosista en general. O sea, pasar de la ontología, no quiero decir una teoría del arte, pero sí una estética, tiene un cambio significativo si nos enfrentamos a diferentes tipos de configuraciones y a distintas formas de comprender el fenómeno óptico de la visión. Porque lo que se pinta en el siglo XVII holandés es el fenómeno óptico de la visión, no la representación del espacio geométrico, como lo hacía, no sé, Da Vinci, Masaccio, Giotto, pero sino más bien una, no sé cómo decirlo en este momento, la exaltación del fenómeno físico que constituye la visión. Aquí voy a hacer un paréntesis porque creo que es importante comprender, antes que nada, que la estética de la que nosotros estamos hablando, y esto lo había dicho al principio, así que me disculpo, no es la estética de Baumgarten. El concepto de estética, si bien, entre comillas, es utilizado ampliamente en el vocabulario filosófico a partir del siglo XVIII, es decir, desde Baumgarten en adelante, lo que significa esa estética es muy diverso de lo que nosotros comprendemos como estética hoy en día, o incluso de lo que yo propongo leer en este curso como estética. No se trata de una teoría del juicio, no se trata de una teoría del arte propiamente tal, y tampoco una teoría simplemente de la percepción, ni una teoría de la belleza o la fealdad, sino que nos retrotraemos a una noción de estética mucho más primigenia, que es la noción griega de aístesis, es decir, a la teoría de la sensibilidad, a la teoría de los sentidos. ¿Ya?
¿Por qué? Porque esto nos permite articular de mejor modo cómo los cuerpos, que son una categoría central para Spinoza, aunque poco, entre comillas, analizada comparativamente respecto del concepto de mente en la ética, es central para comprender el fenómeno estético, ¿ya? Entonces, la lectura que nosotros proponemos es desde una estética como aístesis, fundamentalmente desde un punto de vista materialista. Es decir, lo que nosotros queremos proponer es una lectura materialista que pugna contra la visión idealista, que es lo que les estaba comentando, que es la versión más expandida de Spinoza en relación a la estética. Ahora bien, hice como un pequeño adelantamiento general de lo que quería decir, pero me voy a devolver un poco para establecer ciertos principios y ver si es que después quieren hacer preguntas. ¿Cuál es la importancia del arte renacentista? Es que también hay muchas lecturas que han tratado de hacer de Spinoza un renacentista. No solo a nivel pictórico, de hecho, más que nada a nivel literario. Esta forma de comprender a Spinoza también tiene tiene ciertos fundamentos, porque yo creo que ninguna lectura es totalmente errónea, pero sí tiene énfasis distintos. Y yo creo que eso es válido en la medida en que está bien fundamentado. Por ejemplo, hablar de una Spinoza renacentista bajo el canon literario puede considerarse una lectura relativamente, o sea, una lectura correcta bajo una argumentación específica. Pero sin embargo, si nosotros queremos acercarnos al arte, a la obra de arte pictórica y no a la literaria, desde un paradigma renacentista, en Spinoza yo creo que eso es muy difícil. O bien es posible haciendo a Spinoza nuevamente el heredero directo de Descartes, porque la geometrización y el ejercicio de abstracción que se ejerce sobre los cuerpos y sobre el espacio pugna contra la visión que tiene Spinoza mismo de la ontología. O sea, si ponemos este tipo de obra de arte que es totalmente una racionalización del espacio, una racionalización de los cuerpos, que comprende todo como partes extrapartes, es decir, como un cúmulo de cosas que nosotros podemos sumar, restar, acumular, donde no hay interconectividad, sino que esta interconectividad es artificial, toda la ontología inmanente de Spinoza se disuelve. ¿Por qué? Porque la primera definición de la ética es la noción de causa sui, que es la autoproductividad de la sustancia misma. Es decir, mientras que estamos frente a un paradigma pictórico que, entre comillas, ensalza el estatismo y la abstracción de los cuerpos y la abstracción del espacio, tenemos por otro lado un filósofo que lo que primero postula, antes de la noción de sustancia, antes de la noción de Dios, es la noción de la autoproducción de la sustancia, de todo lo real, es la autoproducción de lo real. Entonces, ¿cómo se pueden conciliar esas dos visiones? El espacio en Spinoza también es cierto, no es una noción que es muy trabajada, a diferencia de otros conceptos, más trabajada, eso sí, que el concepto de arte. Pero tampoco se puede decir que el espacio sea, al igual que el espacio cartesiano, un espacio plano, un espacio medible, un espacio conmensurable, geométricamente abstracto, un espacio sin movimiento. En este sentido, lo que nosotros proponemos, o sea, lo que yo propongo en esta lectura, es una relectura de la ética. Una relectura que busca hacer de Spinoza, no quiero encasillarlo en decir que no es renacentista, sino en decir que si se expresa pictóricamente un cierto espinosismo, lo va a hacer en el barroco, y lo va a hacer en el barroco principalmente en la obra de Rembrandt, más que en la de Vermeer. Claramente esto no tiene que ver con no tiene que ver con una afinidad pictórica, sino más bien con una forma en cómo las categorías espinocianas pueden develar el movimiento, que es lo que define los cuerpos, ¿ya?
Yo sé que me adelanté un poco y ahora voy a hacer una pequeña pausa y si me esperan un poco voy a lograr articular esto porque es muy tecnológico para mí. ¿Cómo lo hago? Changos. Acá está. Ya. Ahora volví yo. Yo sé que, ya, esto también lo había dicho antes, y es que yo tengo una tendencia a hablar muy rápido. Así que si es que me quieren detener, lo podrían haber hecho, y me disculpo por decirlo después. Pero quiero saber si es que se entiende un poco el objetivo y si hay algún tipo de duda respecto de lo que dije para no avanzar más sin responder preguntas respecto a la perspectiva o al tema de los cuerpos, o no sé. Así que si quieren hablar, pueden hacerlo ahora. ¿Me podrías ayudar a entender qué significa ontología y ontología de la inmanencia? Es una muy buena pregunta. Ya, o sea, ontología hace referencia básicamente a la forma en que iba a hacer una tautología, así que me voy a reformular. Es la referencia a la forma en que muy sumeramente se manifiesta el ser, por decirlo así, o cómo se configura el ser, por decirlo de alguna forma. La ontología inmanente de Spinoza se fundamenta principalmente en la primera definición de la ética, que es la de causa sui, en donde la causa se diluye en lo causado. Es decir, es un sistema inmanente en cuanto a que se trata de una horizontalidad, en cuanto a que los modos finitos van a expresar cuantitativamente la potencia de Dios, la sustancia, de una forma equivalente. En este sistema inmanente no hay una afuera, porque todo es autoproducción de la sustancia, ¿ya? Y esa inmanencia hace que la ontología espinociana, a diferencia de otras formas de ontología, sea una en la cual no hay un acto de creación. Y al no haber un acto de creación, y al haber esta, entre comillas, identificación entre la causa y lo causado, se desbaratan casi todas las barreras que se producen con una concepción trascendental del ser. De ahí que también se pueda hablar de los modos en vez de sustancias, de los cuerpos como modos y no como sustancias, que haga énfasis en las relaciones o en las lecturas más actuales, en la noción de, por ejemplo, de transindividualidad y cosas por el estilo. No sé si queda claro en este nivel, porque después voy a hablar de esto también, pero bueno, al menos para hacer una visión más general. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, yo de momento tengo infinitas dudas porque ha dado mucho contenido en muy poco tiempo. Una cosa que no me queda muy clara es cuando has hecho referencia a que la lectura de Deleuze, de Spinoza, le convertía en un idealista, creo que has dicho algo así, casi hegeliano. A lo mejor explicitar un poco más o argumentar un poco más, eso sí me gustaría entenderlo. Sí, no, eso lo dije un poco de pasada y lo voy a clarificar mejor. Ahora voy a hacer, también te voy a responder, pero después voy a hacer una clase, entre comillas, especial sobre esto. Pero se relaciona directamente con el hecho de que Deleuze en Spinoza y el problema de la expresión, en la parte tercera, no me equivoco, que es la teoría del modo finito, va a ser una lectura en relación al concepto de los modos, de los cuerpos, en donde finalmente reduce el estatuto de la imaginación como género de conocimiento. Entonces, ¿qué va a hacer? Spinoza nada que ver, perdón. Deleuze va a hablar de la imaginación como el género más bajo de conocimiento que tiene que ser superado. ¿Por qué? En sus palabras, porque la imaginación nada afirma. Y
otra afirmación de Deleuze es que la imaginación, hay algo en la imaginación que le impide ser real. Este tipo de afirmaciones hacen que la imaginación no tenga un estatuto propiamente tal positivo. De hecho, Deleuze es sumamente enfático en la crítica hacia la noción de imaginación espinosista, lo que no hace con la noción de imagen de Bergson, por ejemplo. Pero finalmente, ¿qué pasa si nosotros hacemos de la noción de imaginación en Spinoza algo solamente a superar, algo solamente pasivo? ¿Cómo entonces se logra el paso de la imaginación mediante las nociones comunes a la razón y después a la ciencia intuitiva? Ahí hay un hiato que Deleuze no explica bien. Y al negar a la imaginación un estatuto real, de realidad, y que Spinoza se lo otorga, porque Spinoza nunca dice que la imaginación es error. De hecho, dice textual, el alma, bueno, la traducción que dice el alma también es la mente, el alma no imagina por o sea, el alma no yerra por el hecho de imaginar, ¿ya? O sea, la imaginación no involucra directamente un error, involucra inadecuación, que es otra cosa, pero no es lo mismo. Y si nosotros negamos un estatuto propio a la imaginación, no hay forma de dar un ascenso epistemológico. Y cuando Deleuze habla de este ascenso epistemológico, saltándose un poco la imaginación, porque finalmente dice, bueno, la imaginación tiene que estar, así que ya, pasamos de la imaginación a la razón, lo que hace es un gesto sumamente idealista. ¿Por qué? Porque lo que busca es la noción de verdad en Spinoza. Y lo que hace después el concepto de diagrama es analogar este concepto de verdad al concepto de luz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le quitas este estatuto de la imaginación, también le quitas estatuto de realidad a los cuerpos. Porque los cuerpos son percibidos por la imaginación. Y eso lo dice Spinoza también en el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Entonces, esta crítica que hace Deleuze a la noción de imaginación finalmente repercute en la consideración materialista que él mismo pretende dar. ¿Eso te refieres en Deleuze, en Spinoza, ¿no? ¿O hablas de más textos? No, o sea, en principio estoy hablando de Spinoza y el programa de expresión, y cuando se refiere directamente al concepto de arte es Spinoza y el concepto de diagrama y las tres éticas, el texto de las tres éticas, que si no me equivoco está en Crítica y Clínica. Vale. Vale. No sé si quedó claro. Sí, no, que era, sí que posiblemente no es Deleuze algo que me parece muy original destacar este asunto de la imaginación y bueno, pues supongo que dentro de unas semanas tendré capacidad de procesar más cosas. No, sí, esto vamos a profundizar. Si esto fue solamente una mención en relación a que justamente por las imágenes se me resulta. No sé si hay alguna otra duda. Bueno. Dani, ¿Sí? con esto que estabas recién diciendo se me ocurre, no es posible pensar en lo que dice Deleuze de la imaginación espinociana como quizás la sombra en la pregunta que hiciste acerca del barroco, si estamos entendiendo la luz como equiparándola con la verdad, quizás la sombra podría tener que ver con la imaginación. Sí, de hecho. O sea, de hecho, eso se Deleuze. Y es súper interesante que lo digas, porque justamente al hablar de las sombras y hablar de la imaginación, le está dando igual un estatuto negativo. Porque Deleuze no busca revitalizar la sombra, sino que busca justamente ensalzar la luz. Es entre comillas, lo que trato de criticar. Y por eso también toma más a Vermeer que a Rembrandt para hablar de Spinoza en relación al arte. Más reivindicar, más razonar. ¿Hay alguna otra pregunta?
Les quiero pedir un favor, porque yo sé que tengo una tendencia a hablar muy rápido y avanzo harto, sí, así que si es que empiezo a hacerlo, siéntase en toda la libertad de escribirme en el chat o de hacer algo tecnológico y comunicarme que lo estoy haciendo, y así voy ralentizándome, porque sé que tengo esta tendencia a hablar muy rápido y a tirar contenidos bastante, de una forma un poco agresiva. Ujú. Por favor, siéntese libre. Ahora bien, quiero entender si, o sea, quiero ver si es que queda claro un poco esta noción del espacio renacentista, la noción de cuerpo que caracteriza al Renacimiento. ¿Y por qué? Sí, yo, yo justo sobre eso quería preguntar si esta noción de cuerpo como láminas visuales habla de una prominencia del sentido de la vista para los renacentistas, es decir, si entienden el cuerpo como lo que se ve únicamente y no. Y en esto te hablas de la sensibilidad, si dejan de lado todos los demás sentidos, ¿no? O que, hasta qué punto se vuelve visual solamente la comprensión. Perfecto. Sí, hay un cierto predominio visual, que bueno, yo creo que ese predominio visual es sumamente occidental. Esa preeminencia de la vista por sobre los sentidos, y de hecho se relaciona mucho con las lecturas idealistas, porque justamente buscan la luz. Y la luz es inmaterial, y es un fenómeno óptico, esencialmente óptico. Ahora bien, esta prevalencia de la visión es visión, pero es más que visión, para hacer la aclaración, sería una predominancia de la imagen. ¿Por qué? Porque el Renacimiento a nivel pictórico no se fundamenta en una teoría de la visión, porque la teoría de la visión es científica, se fundamenta en una concepción de una geometría óptica, que es lo que hace Alhazen, perdón. Y el cambio que es el Renacimiento es, entre comillas, una reapropiación de lo que hizo Alhazen, pero justamente le quita su fundamento científico, o sea, no científico, sino que el fundamento fisiológico de la visión. Entonces, como les decía antes, ya no se preocupan en cómo, por ejemplo, el impulso de la luz llega a la pared de la retina y se forma imagen, o qué nervios, entre comillas, se conectan en el ojo que permiten la visión, sino más bien que se preocupan de la imagen, es decir, de la representación, de una construcción. Entonces, lo que quiero dejar sumamente claro es justamente eso, que se trata de una teoría de la imagen. Y en ese sentido, sí, es una teoría en donde prevalece lo óptico, pero lo óptico no en el sentido científico. Porque eso justamente, el sentido científico, o más bien, no tan científico, sino más bien físico, se lo va a dar el barroco holandés. Ok, y también quería ver si puedes abundar un poco en esa teoría de la imagen, presupone un nuevo o una forma de pensar al individuo, ¿cierto? Es decir, una perspectiva o un lugar de visión por encima de todos los demás. ¿Te explicaras un poco más? Disculpa, pero no te escuché muy bien. No sé si me puedes repetir o quizás escribirlo. Sí, yo también he tenido problemas de conexión. ¿Me escuchas? Te escucho, pero entrecortado. No, ahora ya no escucho nada. A ver si tiene como no, se salió. Ya, parece que tiene problemas de conexión, así que no sé si esperar o ver si lo podemos ver. Voy a sacar las imágenes.
Si es que Pablo puede volver o escribir, puede anunciarse ahora. Lo que estoy llamando un espectro, pero no importa. Ah, parece que no. Si la teoría de la imagen en el Renacimiento presupone un individuo o un sujeto moderno, ¿y qué hace con esta concepción la teoría de la visión en el Barroco? A ver, si la teoría de la imagen en el Renacimiento presupone sí, presupone una noción de individuo justamente en cuanto que el cono, la noción de perspectiva que se fundamenta en una visión del cono de visión, tiene como presupuesto, en el vértice está el observador. O sea, lo importante de la perspectiva es que justamente requiere y tiene como condición un observador. Y en ese sentido, cuando, por ejemplo, Panofsky habla de la perspectiva y dice que es una objetivación, a ver, si es que no me equivoco, una objetivación del subjetivismo, así dice, una subjetivación del subjetivismo, lo que está diciendo es que sí, se trata de una operación de matemática abstracta, geométrica, pero finalmente es una objetivación que pasa por el sujeto, que no pasa por la cosa. O sea, cuando hago énfasis también en el concepto de representación y en el concepto de imagen, justamente lo que quiero decir es que lo que se elabora es una construcción de lo que es el espacio en el arte, una construcción de lo que es el cuerpo en el arte, pero no afecta al cuerpo mismo o al espacio mismo, ¿ya? Y cuando se habla en este sentido también de que hay una noción de individuo, sí, la hay. Ahora bien, la noción de sujeto moderno, que es esencialmente cartesiana, no sé si se pueda hacer una equivalencia respecto a la noción del observador, que es que tienen implicancias epistemológicas totalmente diversas. Ahora bien, de que hay una noción de un individuo, sí, la hay. También que hay una centralidad del hombre, también la hay. Ahora bien, de que esta noción de individuo sea subjetiva, yo creo que no. Yo creo que ahí falta un fundamento filosófico que es Descartes. Y ahora bien, si nosotros consideramos que Descartes es un renacentista, no habría ningún problema. Ahora bien, ¿cómo hacer equivalente la noción de observador a la noción de sujeto? Yo creo que es un análisis que falta. Y ahora bien, lo que sigue la pregunta dice, ¿qué hace con esta concepción la teoría de la visión en el barroco? Ya, eso es interesante. Lo voy a elaborar después, pero la teoría de la visión del barroco, que se expresa en el arte, tiene como objetivo, a diferencia del Renacimiento, no es pintar imágenes, no es representar las cosas, sino justamente presentarlas. Y ahí radica la diferencia principal. ¿Por qué? Porque el barroco no pretende objetivar la naturaleza espacial o la naturaleza de las cosas, sino solamente presentarlas tal y como son en la luz natural. En ese sentido, sí, hay una noción de individuo que es el sujeto que está observando, que también observa, pero ese sujeto que observa no tiene la misma función que el objeto, que el individuo que observa renacentista. Hay un cambio de foco, ¿ya? Y ese cambio de foco implica pensar también el barroco bajo diferentes regímenes pictóricos que van más allá de la perspectiva. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo les decía que el Renacimiento, al postular la perspectiva,
pugna contra la noción del espacio psicofisiológico, justamente lo que se quiere rescatar en el barroco es el espacio psicofisiológico. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vemos. Nosotros no vemos coordenadas, ni líneas, ni el cono visivo. Nosotros lo que vemos es lo que se presenta. Y lo que quiere pintar el arte barroco es justamente lo que se presenta y no lo que se representa. Ya no hay un modelo, no hay un interés de la perfección a partir de una noción, por ejemplo, de que el cuerpo siempre tiene que ser perfecto, sino que no importa si es perfecto o no es perfecto, sino que sea lo que es, ¿ya? Por eso también mi interés es mostrarles estas pocas fotos del barroco en relación al Renacimiento, era ver que también el motivo cambia en la medida en que justamente lo que se busca es pintar lo que se ve. Como les dije también, Alberti cuando habla de la pintura como una ventana, va a decir que es una ventana para contar la historia, para narrar la historia, que son estos sucesos importantes que merecen ser recordados. Sin embargo, si en los cuadros que vimos, La Lechera, en La Joven de la Perla, en La Ronda de Noche, no hay motivos que sean, entre comillas, memorables, sino que son motivos cotidianos. Y también se enlaza con la teoría de la visión porque justamente no se busca perfeccionar lo que estamos presentando en la obra de arte, sino que presentamos en la obra de arte lo que nosotros vemos, sea cotidiano o no sea cotidiano. Y ese cambio también tiene una repercusión, que es el concepto de vida cotidiana que adquiere un rol fundamental en el barroco. Y eso lo dice también Todorov cuando habla del arte flamenco. No sé si queda claro lo que dije. Sí, todo bien. Ya, genial. Si hay alguna otra pregunta. ¿No? Ya, me da la impresión de que no. No. Pero, parece que no hay más. Esta clase que fue principalmente Renacimiento y un poco traté de demostrar un poco lo que va a ser la tónica de las siguientes sesiones. Yo trato de ser sumamente esquemática, pero igual me salto un poco, me voy saltando un poco los temas. Así que tienen toda la libertad de poder frenarme, de escribirme en el chat o de, no sé, escribirle no sé, un mensaje, cualquier forma de comunicación, y decirme que vaya parando, está sumamente bien, yo no tengo ningún problema. La siguiente sesión va a ser directamente sobre el arte barroco holandés. En el aula están los textos que yo puse como, entre comillas, fundamentales. El primero que era, entre comillas, de estas clases era de Hans Welting, que es Florencia y Bagdad, y eran dos pequeños acápites del quinto capítulo que hablan sobre la noción de perspectiva, de una forma sumamente genérica, que permite al menos dar cuenta de la operación geométrica o la operación matemática que se establece. Ahora bien, también yo creo que como todo el mundo sabe, la noción del Renacimiento italiano en el arte es sumamente trabajada. Otros textos que tratan de esto es la perspectiva como forma simbólica de Panofsky. Y otro libro muy bueno es el libro La ciencia del arte de... hoy se me fue el nombre. De Martin Kemp. Si es que quieren introducirse más en esta noción o si quieren buscar más información. En la siguiente clase vamos a ver barroco holandés y la lectura recomendada es Svetlana Alpers. En relación al arte holandés también está Todorov, que es una persona importante para hablar de ciertos periodos históricos del arte y especialmente del arte holandés. Y yo creo que esos dos son como los más paradigmáticos.
Mi idea es la próxima sesión, y se los vengo haciendo como antesala por si quieren ir revisando los textos, es introducir a Spinoza ya de una forma más detenida, porque lo que yo hice recién igual fue como un poco una bomba, que les llegué y les tiré a Spinoza, pero de hacerlo de una forma más detenida, cosa de ir apreciando la forma sistemática en que aparecen ciertas nociones ontológicas, o cómo pueden ir elaborándose estéticamente ciertas categorías ontológicas, filosóficas, que, entre comillas, no debiesen tener relación con una concepción estética. Así que si no hay dudas, yo creo que lo podemos dejar hasta ahora, pero si cualquier duda, pregunta, comentario, / crítica, va todo bien. Oye, lo mío, un detalle, ¿vas a compartir la presentación? ¿El PowerPoint? Ajá, ¿podría? Sí, puedo hacerlo. ¿No tiene nada de texto? No, pero para pues, revisar las referencias. Sí, no, perfecto. También puedo enviar una bibliografía complementaria, sí. Creo que en el programa del curso también hay. Sí. Y la otra, ¿puedo enviarte dudas o consultas durante la semana? Sí, perfecto. No sé si aparece mi correo en el centro, o sea, en el programa que les enviaron, pero se los dejo acá. Ahí está mi correo, decapona@gmail.com. Así que cualquier cosa me pueden... Ah, bueno, también pueden enviar sus dudas al Classroom. Y ahí pueden ser contestadas. Bueno, también pueden hacer eso. Yo que no soy tan tecnológica, doy mi correo. Ay, perdón. ¿Hay alguna otra duda, observación, crítica, pregunta, lo que sea? Pero usualmente prefiero que las preguntas no sean retóricas, pero está bien. Voy a asumir que son retóricas. Si es así, podemos dejarlo hasta aquí. Igual sería bueno que pudieran revisar en el programa las lecturas que se proponen para cada semana. También hay una bibliografía complementaria. Y cualquier duda, como ya saben, pueden escribir en el Classroom. Y también a mi correo. Lo único que pido, eso sí, si me escriben al correo, es que tengan ojo con el tema de las horas. Nada más. Pero eso. Muchas gracias por la clase. De nada, Mariana. Así que nos vemos la próxima semana. Exacto. Gracias. No, de qué. No, Muchas gracias. De nada, estoy en Roma. Chao, nos vemos en una semana. Buenísimo.